en este episodio. En el último episodio, enfrentamos obstáculos en el cañón de la Angostura que bloquearon nuestro avance, pero continuamos por un camino escénico impresionante hasta Gilitla, donde pasamos a visitar los jardines Las Pozas. Este es el día que he estado esperando tanto tiempo. Finalmente, tendré la oportunidad de sumergirme en la maravillosa atmósfera del jardín escultórico Edward James Las Pozas. Es momento de explorar y dejarse llevar por la magia de este lugar único en el mundo. Bienvenidos a Las Pozas, donde los sueños se convierten en realidad. Sí. Bien. Bueno, vamos a conocer. Es el mapa de todo el jardín. Vamos a ir caminando, varias escaleras, pausando, tomando fotos. Cubre lo que piden siempre. Igual para las fotos que lo puedes quitar. Bueno, son varias escaleras. Aquí vamos a subir primero a un patio. Vámonos despacio. Ahí nos vamos a esperar en una explanadita. En la década de 1940, Edward James adquirió una extensa extensión de tierra en la zona y comenzó a construir el surrealista jardín escultórico de Las Pozas. Este jardín es una colección única de estructuras y esculturas surrealistas integradas en el exuberante entorno tropical de la selva mexicana. Gracias a Taiki, tuve el placer de encontrarme con Nat Márquez, un compañero piloto de motos que estaba realizando un recorrido por México en su motocicleta, en compañía de su encantadora madre. Mi admiración y felicitaciones para ambos por esta increíble aventura. Nos va a tocar muy bonito el día, fresco, suave. Y bueno, pues así es este jardín. Así era hace 60 años. Vivía el personaje aquí en esta casita, mira, esta era su casa. Tenía su estudio arriba, abajo tenía su sala y hasta abajo su habitación. Era un escritor, se llamaba Edward James y venía de Inglaterra. Bueno, venía de Cuernavaca, Morelos también, y viaja por la Huasteca Potosina buscando unas orquídeas silvestres, y eso fue lo que lo trajo por acá. Venía con un amigo de él llamado Plutarco, era mexicano, era bilingüe, y así es como viajan y se meten a esta selva donde no había ni carretera para los carros. Entonces, pues era caminar en la montaña, y en el año 45, a finales de la guerra, fue cuando llegaron a este lugar. Todo esto es de los 60 hasta los 80. La casa del señor Edward pues es esta únicamente, aunque vamos a ver más obras grandes que te harán creer que había un mundo de gente. La única gente pues eran los trabajadores que intentaron satisfacer al personaje con sus obras extrañas hacia la vista, sus obras raras, con un deseo muy grande de crear un santuario de animales y de crear un lugar exclusivamente para ellos. Se abrió en el año 91 por primera vez al público. Quiere decir que posiblemente se hubiera quedado cerrado, pues así lo deseaba el mismo Edward James. En Eduardo le decían, había nacido en 1907 en Escocia, en una casa de verano. Su mamá era de la aristocracia inglesa, su padre americano, y él era el primer varón, único varón, así que heredó la fortuna. A los 20 años se metió a la escuela y después se enamoró de una bailarina de ballet y con ella se fue a casar a Nueva York. Así que era un personaje medio rebelde, no obedece a la madre. No le gustaba mucho pertenecer a la casa, a la familia. Cuando tuvo la oportunidad, el señor Edward se lanzó como escritor en California, ya después de separarse de la bailarina y también una carrera de modelaje. Era joven, muy presentable, pero era chaparrito. Unos 65 era su físico. La gente decía que Edward tenía más dinero que talento. Para su suerte era verdad, tenía mucho dinero, sus herencias que lo hacían ver como un joven rico. Pero aquí bajaba descalzo, señor Edward, en batas, o en un short, con unas playeras rotas, en guaraches, despeinado, barba blanca, pelo blanco, y a veces andaba un poquito elegante, no daba la ocasión. Pero casi siempre fue así, vivir una vida muy libre, muy natural. Entonces vamos a conocer uno de los jardines más bellos del mundo, creados en el siglo pasado. Recuerda, el interés era un santuario de animales, como el que existe ahora, pero más artificial, porque el dueño traía venados de cola blanca, aquí no hay venados. Trajo 2 ocelotes, una boa de 4 metros,
Trajo faisanes, pavos reales, guacamayas rojas, tucanes, tortugas, patos, perros grandanés. Todo ese lugar, todo ese mundo, pues aquí está. Es un lugar que hace 40 años quedó pues para la selva, como el dueño lo pedía. Cuando él muere, que fue el año 84, la familia Gastelum, la familia de su amigo, decidió cerrar y no sabían si abrir o no hasta el año 91. Entonces, pudo haberse quedado. Y la idea de este escenario es que las obras, mira, fueran como que nunca se acabaran, como inmortales. Una de las frases del personaje es que la obra terminada perdía sentido en el tiempo, así que no las terminaba, para que siempre hubiera continuación. Y este es un tema pues, de imaginación. Mira la orquídea gigante que abraza la chimenea, mira esas bolitas que parecen como flores de amapola o como unos bulbos de orquídea queriendo abrir. Esa, mira, con plato, con una vela en medio o algo así. Bueno, llegó aquí a la edad de 38 años, se fue a la edad de 76, murió de 77 años. Don Eduardo era un personaje místico, serio, que batas y a veces guacamayas en sus hombros, así que parecía más como el mago Merlín. Entonces es un lugar que hace 60 años el único ruido eran de los animales, ¿no? Entonces el dueño le hacía poesía al lugar. Recuerda, él fue escritor, entonces pues era un poquito diferente. Le gustaba más la naturaleza y todo el tema. Tenía 2 ocelotes, aquí mira, que son felinos manchados como un jaguar. Y mira la decoración como iba con bambús, o pareciendo bambús, como los naturales. Y así esto lo hacía un carpintero, se llamaba José Aguilar, era de Pinal de Amoles, Querétaro, acá de la sierra. Él hacía las molduras de madera para crear esto. Y esto lo hacían en base de un boceto. Pero los bocetos eran chuecos, traían medidas erróneas, las hacía a la carrera, los bocetos, andaba de viaje don Eduardo y se le ocurría algo y lo hacía. Entonces prácticamente era imaginarse qué quería don Eduardo. Entonces el jardín no tiene pies ni cabeza. Tú le puedes encontrar apenas la forma y luego ya cambia la obra y así nos vamos ahí. Pero es un sitio creado por la imaginación, así que es ahí donde tú conectas perfectamente con este sitio. Vamos al centro de este jardín. El puente Flor de Lis, el puente de conexión, que es el que deberíamos de agarrar viniendo de Ocelotes hacia Plaza. Pero lo cerraron porque es inseguro, tiene una caída de 20 metros hasta abajo, hacia piedras y luego agua. Y así, bueno, las hacían, recuerda, no era para el público, era un lugar solo para Edward. Un hombre que hasta 1978, nace en 1907, en 1912 pues tenía sus 5 años. Y dice él que desde esa edad comenzaba a imaginarse que estaba fuera de la casa siempre, porque no quería estar dentro de una mansión enorme donde estaba solo, con nanas y con mayordomos, así que su único escape era su imaginación de niño. Entonces este hombre, algunos sueños los plasmaba en papel y un carpintero se los entendía, y así es como Edward quería lograr una libertad que logró hasta la edad de 60 años, donde dice que él empezaba a vivir su primera infancia. Uno de sus poemas que escribió el señor Edward, de los tantos que escribió, entre unas palabras, ahí está en la habitación adentro, está rayado, pero está perdido un poquito por la humedad. El dueño le cuenta a su amigo, recuerda, Plutarco era su amigo, vamos a tomarlo así, él era así, dueño, administrador del rancho, pero él vivía en el pueblo, entonces él no le seguía como la vida de Edward James. Y Edward decía entre las palabras que su casa tenía alas y que a veces en la profundidad de la noche cantaba. Con este sonido de la naturaleza seguramente será su canto. Y también decía que su infancia crecía como las cámaras de un Nautilus dentro de sus jardines. Se fue de viaje a la India, era un lugar donde aprendía mucho a la meditación y al tema de las plantas. Y bueno, según iba a regresar, cosa que no fue así, y seguramente muchas de las obras que estás viendo, mira, iban a acabarse de una manera diferente. Vamos adelante aquí al centro del jardín.
Vean, este lugar es el centro del jardín. Es un lugar fantástico. Tiene una fuente de colores. Esta fuente, bueno, tal vez algunos la han visto. Sale en la primaria, en el libro de Ciencias Naturales, de 5º año actualmente. Y es una bromelia. Y bueno, las bromelias ya las conocimos, ¿no? Es una fuente que le salía el chorro del agua ahí a todo lo que daba. Pero vean, no se generaba, se tiraba. Era 1970 y los manantiales iban más que ahora. El agua de aquel lado, el arroyo, pues es lo que Edward se encontró en 1947, que fue su segundo regreso a la Huasteca Potosina. Pues después del 45 no vieron como mucho, se van de viaje otra vez. Él va a Inglaterra, la guerra había acabado y bueno, pues va a su casa. Plutarco Gastelum trabajaría como su asistente en aquellos años, traductor. Él era telegrafista en Cuernavaca. Y ese joven, bueno, fue modelo un tiempo en Inglaterra. James lo apoyó un momento, pero él no le gustó mucho este tema, así que pues viajan otra vez, ¿no? El tiempo los trajo a la Huasteca otra vez. Y cuenta la anécdota que, bueno, pues fue el lugar donde Edward le encantó tanto que fue donde se decide cómo quedar, que fue en el año 47. Entonces Edward se volvió más sensible ante las cosas de la naturaleza, un hombre más místico. Sí, era como muy especial donde va. José Aguilar empezó a entrar en las obras, era un carpintero muy bueno, llenaban esa bodega de moldes, mira, para los 80s. Y la plaza Don Eduardo ya estaba como está. Fíjense por este lado. Entonces este jardín es como un cuadro que estás viendo en vivo, que le puedes modificar algunas cosas. El escenario sigue igual, mira, nada se mueve y lo que entres, nuevo. Entonces este jardín es así. Hay que imaginarlo como si estuviéramos dentro de una pintura. Somos personajes de los sueños de Edward. Vamos a la cascada por este lado. Quien guste subir, aquí arribita, es para fotos. Ahí por la maceta hay unas guillotinas con unas navajas, unas planchas blancas que no te dejan pasar cómodamente. Y decían los trabajadores que había que pasar sin tocar, porque la parte del cuerpo que más tocaba era la que más pecado tenía, ¿no? Seguramente pues siempre tocaba el estómago, era de ley. Los trabajadores estuvieron 35 años con Edward James, imagínense. Así que estuvieron 35 años tratándolo de entender, algunos lo entendieron, algunos no. Edward era uno de los más grandes surrealistas, no creadores del surrealismo, sino también se unió a él. El creador del movimiento era un psiquiatra llamado André Breton, francés. Se creó después de la Primera Guerra Mundial. Trabajó a la par con Sigmund Freud. Y bueno, pues ya se imaginarán de dónde salió. La obra nunca se acabó. Mirá, es una casa muy hueca. No hay nada arriba, no hay muebles, nada. Nunca fue habitable, pero se planeaba así. La casa de las chimeneas o la casa de 3 pisos, que podrían ser 5. En realidad solo eran miradores para la cascada. Ese era como el sentido que James le dio. Ese mirador era bueno. Había fotos de don Plutarco Gastelum. El fotógrafo era Plutarco, para que sepas que Edward gozaba de la fotografía en cada momento. Vamos a la cascada, al lugar más. Era un trampolín. Hay fotos donde tenía lámparas arriba para iluminar la cascada en el año 81, más o menos, que son las fotos. Está el jacuzzi a la izquierda, miran que parece medio aguacate de abajo. Bien. Ese jacuzzi no fue muy usado, pero pues sí le salía el agua y no se llueve mucho. Está estas gaviotas a la derecha, mira las formas que tienen, parecen gaviotas. Y ahí por donde anda el señor, allá abajo de gafas, son unos picos de pato tomando agua. Estos hoyos que están ahí, son uno blanco y uno azul. Y casi donde está la chica,
puedes ver, captar un poquito el pico. Bueno, normalmente cuando lleva agua es como esa ilusión, da esa ilusión de ver ese tipo de forma. Bueno, el jardín está hecho de arquitectura zoomorfa en forma de animales y la arquitectura fitomorfa en forma de plantas. Es por ello que hay una combinación de ambos lados. Y bueno, aquí es donde vemos como esos efectos de escaleras ir y venir, pinturas que parecen regresar las personas, o efectos, más bien el efecto, no recuerdo un nombre, que parece que va, pero viene en sí. Parece que viene, pero va. Escaleras que cambian de lugar, como un ejemplo, Harry Potter, en la primera película, donde las escaleras de la escuela cambian de lugar en diferentes tiempos, ¿no? Todos esos efectos, esas algunas cintas, pues se derivan del surrealismo, la corriente que en los años 30 se vio muy afectada. En los 40 no se diga, ¿verdad? La guerra. Así que si eras artista tenías que huir de Europa. Después se fue incluyendo, por ejemplo, en los libros didácticos, en el cine, y hoy pues Alicia en el País de las Maravillas es el mejor ejemplo de surrealismo. Así que estamos en la casa de un personaje más o menos así, un Alicio en su jardín de las maravillas, ¿no? Y quería vivir allá arriba, mira, en aquella torre que vamos a ver, una torre que también no fue acabada, está hueca. Quería tener un domo de cristal hasta arriba para que le entrara el sol y la luz de las estrellas y la luna. Recuerda que era un escritor, así que seguramente siempre quería seguir escribiendo su poesía. Se dejó de hacer porque James se marchó en noviembre de 1983 a la India. Así que pararon un tiempo a ver si regresaban, pero no fue así. Murió de una trombosis el 2 de diciembre del año 84. Así que bueno, ese fue el final de muchas de las obras de este escenario. Vamos arriba a ver ese tal mirador. Miren, llegamos abajo de la casa. Esta era la entrada hace un tiempo. Hay fotos del señor Plutarco que muestran al señor Edward con su edad pues grande, 74 años, una bata blanca. Esas eran las batas casi de siempre, ¿no? Ya percudida, no crean que era así como muy blanca, ¿verdad? Hay batas con estrellas también. Un tiempo en la Casa Castell hubo un museo de Edward James, antes de la historia de aquí. Y ahí había mucha ropa de cartas, todo el tema. Entonces el señor pues se vestía así muy inglés, claro, pero también le gustaba andar así en zarape huasteco con guaraches y a veces hasta en taparrabos, como el joven Tarzán, ¿no? Entonces seguramente esos eran los veranos de 40 grados con una cascada muy llena. Así era Edward, un hombre libre, un hombre que siempre se consideró ante la gente un personaje con una locura.
Mira las estrellas, mira los círculos del tarot, eran las puertas que iban a hacer la entrada de su casa al baño, luego al segundo piso su habitación y hasta arriba su estudio. Recuerda que llevaría cristal pues para seguir esa vida. La cabina del avión la describe en su carta como la posible lavandería de la casa. Así es como Edward describió en una de sus cartas a su que quería crear. Palacio de bambú, mira los bambús como los hizo Aguilar, muy esbeltos, bien exactos. Era tan bueno que logra perfeccionar su técnica para esos años. Los expertos describen que si Edward hubiera estado por acá 10 años más, la obra se hubiera elevado más grande. Son 2,5 hectáreas aproximadamente de concreto. Tal vez pudo haber existido el doble, ¿no? Pues era un tiempo más moderno, la técnica estaba más pulida y iban más rápido, ¿no? Pero bueno, don Edward no regresa de aquel viaje. Y 50, 70 años, pues allá comenzó todo, en los jardines de orquídeas. La estancia, ida y venida, se iba una semana, regresaba, se iba más tiempo y así. Como que no se la tomaba en serio, ¿verdad? Pero él quería otra vida. Don Plutarco ya vivía en el pueblo en el año 56, así que allá se había casado, ya no venía así como a quedarse, era solo a ver. Y después de la nevada, pues todo cambió. James por poco y se va, tal vez, pero decidió construir algo más fuerte que a la naturaleza le tomara tiempo terminar con ella. Como que retó en ese momento la naturaleza, ¿no? Pero después entendió que era diferente, que no era posible, ¿no? Entonces la obra le dio no un tiempo, simplemente pues un sentido. Es ahí donde Edward dice que prefería que la selva se lo devorara que en algún momento terminara. Quiere decir que la obra siempre está en ese constante. Mira, el escenario es muy bonito. Es una terraza donde normalmente el señor subía. Te imaginarás, ¿verdad? El tiempo, no había barandales, mira, no era como muy especial eso, no importaba. Hay una entrevista del señor James en el año 78. Así que el señor habla de su vida, de todos sus momentos. Y bueno, el momento más exacto de su vida fue la infancia, como les decía hace un rato. Cuenta la historia él de una de sus nanas, que era una nana irlandesa, al parecer, que era muy amable con él, ¿verdad? De todas las nanas, ella era la más amable, era la que le leía además los cuentos, porque tenían tiempos y pues a Edward lo sacaban poco tiempo al patio. Así que James cuenta que esa era su mejor nana, ¿no? Y él dice que lo único que hacía en su cuarto era imaginarse en un cuadro de una ciudad amurallada, que se imaginaba que estaba dentro de y que siempre le ponía y le quitaba cosas. El encierro fue tanto, casi 20 años, donde James dice que su único escape era eso, ¿no? Su realidad era eso, así que es por ello de ahí donde nace este surrealista. Pasó el tiempo y Edward dice que Seclusia, la ciudad de los sueños que creó en la infancia, podría ser este jardín. No tal vez como ciudad, ¿no? Pero dice Edward que sentía cómo vivía su libertad que de niño siempre anheló. Pero esto fue gracias a Aguilar, su carpintero, y a muchos más, como Carmelo Muñoz y muchos más trabajadores de confianza y unos no, ¿verdad? Unos claro que siempre distantes con él, pero pues por falta de conocerlo. Así que Edward dice que el mejor momento de su vida fue en aquella edad de casi 70 años, entre 60 y 70, donde podía sentir que vivía aquella infancia, ¿no? Como les decía hace un rato. Pero aquí ya puedes comprender que era verdad, mira, porque siempre le fue creando escenarios, siempre le fue poniendo lo que le gustaba. Pero eso era lo que Edward quería, que la selva se lo comiera y la gente lo descubriera años después. Claro que no fue así. Solo estuvo 7 años cerrado al público y de ahí se abrió por primera vez en el año 91. Ya esta mesa y estas son originales. Y bueno, Aguilar era un hombre muy bueno, demasiado bueno.
no solo Aguilar, ¿verdad? También los demás, pero él se las ingeniaba para crear esos moldes. Este molde es muy original. Va y embona a las orquídeas blancas, donde las columnas suben y luego abren. Entonces quiere decir que el trabajo de un molde pues era un trabajo muy artesanal, 6 meses. Imagínate un molde, bueno, este es pequeño, seguramente lo armaban en un día. Pero imagínate el molde, mira, para esa obra que se llama Cornucopias, o Cuerpos de la Abundancia, de la mitología griega. Y seguramente fue postal, no sé, o tal vez sí, en verdad, un boceto. Edward le manda a Aguilar entre las cartas, y así es como Aguilar interpretaba. Era tan bueno que algunos expertos dicen que el artista no era Edward, sino su carpintero. Pero bueno, ese es criterio también de cada quien, ¿verdad? Es una jaula de pericos, y como la vemos, mira, hay una malla, hay unos periquillos ahí pegados que son de concreto con cola de perico, como unos señuelos, y ahí guardaban todo, todas las aves, lo que cayera en la tarde, ¿no? La idea era que al otro día, cuando el señor Edward llegara, pues se lo soltaban. Recuerda que había venados, eso era lo más fantasioso, no ver un venado en pleno verano, imagínate. Pero esa era la fantasía de James. Mira, hay unos arcos blancos ahí con unas colas de pez, con esos picos están en los arcos. Hay unos, luego hay otros acá que parece que salen y entran a la ola. Y para darle un poquito la ilusión, ven esta maceta en forma de barco, mira, y ahí es donde te das cuenta que ese barco va hacia el horizonte de ese mar. La columna azul está en medio. La idea es, aquí es mitad fantasía, mitad realidad, y la fantasía la incluyes tú. Que la realidad ya está, ¿verdad? Entonces Edward construyó esos jardines en esta realidad. El suelo también está tapizado, como al inicio, de piedras azules y oscuras. Las oscuras hacen figuras, una flor, una maceta, y por allá hay palmeras. Pero cuando llueve y se lava es cuando resalta. Pues ahí está, miren la mano, una de las piezas más icónicas. La puedes comparar con tu mano derecha, es la misma en sus dos caras. Y fue hecha por José Aguilar, dedicada a Plutarco Castellum. Él era de Álamo, Sonora, era telegrafista en Cuernavaca. Ahí se conoció con el inglés, ¿verdad? Él describe que conoce al inglés en una ocasión, de 44. Le ayudaba, era bilingüe, entonces se entendió con él. Y luego le ofreció trabajo el señor Edward, que ocupaba pues un asistente, ¿verdad? Un guía. Plutarco no era guía, pero hizo el papel de guía. Lo trajo a la Huasteca en el 45, se perdieron, y entonces pues de guía no tenía nada, ¿verdad? Pero era amable don Plutarco, describe Edward James. Con el tiempo se hizo su amigo, su mejor amigo. Luego don Plutarco se casó, tuvo familia, y esa familia adoptó al tío Edward, así le llamaban, al tío Edward, sus sobrinos, ¿no? Un día, pues tal vez, ¿verdad? James le da esa orden a José Aguilar de que hiciera la mano de Plutarco Castellum, y que literalmente se basara en su mano. Así que seguro copió algunas líneas, algunos defectos, y ahí creó esa mano. Bien o mal, es el homenaje a su mejor amigo, su único amigo, un hombre muy sincero. Así lo describió el señor Edward James. La misma mano en sus dos caras. Es una escala pequeña que hace creer en fotografías que es muy grande, pero no, esa es la original. Ahí está desde aquellos años. El hola y el adiós, también le dicen. Vamos por este lado. Aquí al bajar vamos a ir entrando en el pasillo de los 7 pecados capitales, que son las serpientes, así se llaman. Y aquí a la izquierda vamos a ver los hongos y los dragones. Y nos vemos después del anillo de la reina, que es la puerta blanca que está por allá.
es un marco, mira, no solo es una puerta, es el marco que enmarca a las serpientes y a los dragones. Si te diste cuenta, hay 2 piezas al fondo. Es como hace un rato, ¿no? Mira, nada se mueve y solo hay un personaje que viene aquí caminando y una señora por allá. Es otro cuadro, es otro momento de su vida y es el momento de su matrimonio. El día que Edward estaba encantado con una bailarina de ballet, tal vez, quién sabe. Edward James fue el responsable de la fama de esa bailarina, que pagó una de las obras más caras de ballet de Nueva York en el año 1933. El nombre de la obra era Ana Ana y sus 7 pecados capitales. Pareciera que Ana Ana son los dragones esbeltos y los 7 pecados es el escenario de aquella obra de ballet. Tal vez sí, tal vez no, mira, enmarcadas con este anillo o esta puerta en forma de anillo. Por este lado, mira la escalera al cielo, la torre más grande del jardín, una escalera pues que no te lleva prácticamente a nada, solo a la altura para ver algunos lugares, y le nació el nombre de la escalera al cielo. Pero Edward James la planeaba como un cine en el segundo piso, ahí en medio. James llegó buscando orquídeas, recuerda, llegó buscando la orquídea calavera y fue como lo mandaron hasta Gilitla, que fue aquí, en el año 1945. Allá está la casa de Edward, mira, la que vimos al principio atrás, este es el frente y se le alcanza a ver una alcoba de madera que es hecha con lámina de bambú, era la alcoba de la boa de 4 metros que introdujo en los 70s aquí a Gilitla. Claro que era un animal que lo sacaban con cuidado, no lo sacaba mucho. Estaba vivo, sí, era una boa que ahí la dejaban. Arriba su sala y hasta arriba su estudio. La jaula de pericos, arriba. Las guacamayas eran su debilidad. Unas guacamayas rojas bonitas que se las colgaban en el cuello con un bastón y era como se lucía Don Eduardo. Y bueno, grupo, pues llegamos al final. De mi parte es todo. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Ojalá les haya gustado el tour y ojalá lo hayan disfrutado, que la sigan pasando muy bien. Dios los bendiga. El jardín surrealista Edward James Las Pozas emerge como un rincón extraordinario en el planeta, donde la belleza de sus estructuras se entrelaza armoniosamente con la exuberancia natural de la selva, creando una estampa de singular magnificencia que escapa a la plena captura de cualquier lente de cámara. Para sumergirse en su esplendor, es imperativo visitarlo y explorarlo con la mirada y el corazón completamente abiertos, permitiendo que su imponente belleza llene de regocijo cada rincón del alma. Concluimos este episodio con estas evocadoras imágenes del jardín. En nuestro próximo episodio nos embarcaremos en un viaje hacia Monterrey, Nuevo León.